Muy buenas a todos. Como dijimos en el anterior capítulo, hoy vamos a ver cuáles son los tipos de variables que más utilizamos o que más se utilizan cuando se programa en C. Bien, ya conocemos cuál es la variable de tipo entero, esa que se utilizaba para guardar números sin decimales, y vamos a llamarle, por ejemplo, variable 1. Bien, ¿cuál es el problema o cuál es el inconveniente de esta variable? Que tiene una capacidad reducida, es decir, no tenemos un almacenamiento infinito. ¿Cuál es ese umbral o cuál es ese rango de valores que sí que podemos almacenar? Pues bien, va desde el número menos 32.768 hasta el número 32.767. Es decir, cualquier valor que esté fuera de este rango no debería poder albergarse o no debería poder almacenarse en una variable de tipo int, de tipo entero. Bueno, para los que os estéis preguntando, lo que acabo de hacer con estas dos barras diagonales es escribir un comentario. Escribir un comentario muchas veces es muy útil porque cuando tenemos una lista de programas, una lista de archivos, a veces se nos olvida qué es lo que hemos hecho dentro de cada una y leemos el título del archivo y a lo mejor no nos acordamos. Entonces, según entremos al archivo, si hemos escrito un comentario en la parte superior, podemos escribir, por ejemplo, este es un programa para saber cuáles son los distintos tipos de variables. Es decir, escribimos un pequeño texto en la parte superior para que leyendo ese texto de manera breve sepamos qué es lo que hace el código que hemos escrito en nuestro programa y así no tengamos que analizarlo y no tengamos que estar pensando en qué es lo que hemos hecho. Bien, seguimos. Si queremos guardar un número entero que está fuera de este rango, entonces tendremos que utilizar una variable de tipo long. Long en inglés, largo en castellano. Entonces vamos a utilizar el nombre de variable 2, por ejemplo. Ahora, si en lugar de utilizar o de almacenar un número entero queremos guardar un número con decimales, tendremos que utilizar la variable de tipo float. Vamos a llamarle variable 3. Y bueno, ocurre lo mismo que con el int. Si queremos almacenar una variable que está fuera de ese rango, porque la variable de tipo float tampoco tiene un almacenamiento infinito, entonces tendremos que utilizar una variable superior, por así decirlo, que se llamará double o doble en castellano. Vamos a llamarle variable 4. Y si en lugar de almacenar números lo que queremos es almacenar letras, pues utilizaremos una variable de tipo char o carácter en castellano. Vamos a llamarle variable 5. Bien, ¿por qué les he puesto estos nombres? Pues principalmente ahora para ir al programa principal y hacer unas cuantas pruebas. Más que nada para que veáis cómo se comporta cada tipo de variable. Bien, vamos a coger la variable de tipo entero, nuestra variable 1. Vamos a poner por aquí y vamos a darle un valor. Por ejemplo, vamos a darle el valor 5. ¿Sí? Y vamos a imprimir por pantalla el valor de nuestra variable. Recordad, para poder imprimir por pantalla, primero tenemos que decirle qué tipo de valor, qué tipo de número, qué tipo de lo que sea vamos a enseñar por pantalla. En este caso, una i de int, de variable de tipo entero, y la variable 1. ¿Vale? Entonces, ahora, cuando compilemos y ejecutemos esto, lo que nos tiene que mostrar es lo que hay en nuestra variable 1. ¿Qué es lo que hay? Hay un 5. Como vemos aquí, nos está mostrando un 5. Si en lugar de un 5 ponemos un 20, nos tiene que mostrar un 20. Vale. Ahora, vamos a hacer la prueba. Hemos dicho que una variable de tipo entero, como máximo, puede recoger datos que estén incluidos en este rango. Vamos a introducir un número que claramente esté fuera de este rango, como es el número 120.000. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Nos tiene que ocurrir que nos dé algún tipo de error o no nos deje guardarlo o lo que sea. Bien, ejecutamos y vemos que realmente nos ha guardado 120.000. ¿Cómo puede ser eso? Pues bien, este compilador está optimizado de manera que si albergamos un número que no se corresponde con el rango, realmente coge más espacio de memoria para poder guardarlo. Es decir, si con una variable de tipo entero no tiene suficiente almacenamiento, coge más memoria para poder guardarlo. Por tanto, no nos tenemos que preocupar tanto por saber cuál es
el almacenamiento máximo, pero sí que os recomendaría que más o menos lo tuvieseis en cuenta, más que nada para no poner un long cuando con un int es suficiente o cosas por el estilo. Bien, ahora que hemos visto las variables de tipo entero, vamos a pasar a las de tipo decimal con un float. Vale, vamos a coger nuestra variable 3 y vamos a introducir un valor decimal como puede ser el 5.25. Tened en cuenta que para escribir los decimales en C es con el punto. No es 5,25 sino 5.25. Y ahora vamos a mostrar por pantalla lo que acabamos de escribir, y en esta ocasión, como en lugar de tratarse de un número entero, ya no vamos a escribir una i, sino que vamos a escribir una f de float, y el valor lo vamos a sacar de nuestra variable 3. Vamos a ejecutar esto y bien, aquí parece un poco raro, pero lo que está ocurriendo realmente es que nos lo está escribiendo todo junto, es decir, el 120.000 y después 5.25. ¿Cómo solucionamos esto? Pues podemos hacerlo de varias formas. Podemos escribir otro printf donde simplemente le digamos que haga un salto de línea. Esta contra barra n quiere decir escribir o imprimir por pantalla un salto de línea. Lo podemos hacer así y ahora vais a ver cómo... tengo que cerrar esto primero. Ahora vais a ver cómo nos lo escribe en líneas distintas, o podéis incluir esta contra barra n aquí simplemente en el anterior printf. Vais a ver que queda exactamente igual. ¿Veis? También nos hace el salto de línea. Bien, pues tenemos el 120.000 de antes y ahora 5.25. Vale, vamos a intentar guardar ahora en una variable de tipo entero lo mismo, 5.25. A ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos el claro ejemplo de que únicamente nos guarda la variable, o sea, la parte entera. Es decir, omite la parte decimal. ¿Y qué es lo que está haciendo realmente? Está redondeando porque el 5.25 está más cerca del 5 que del 6, o simplemente borra todo lo que hay ahí. Pues vamos a comprobarlo. De 5.25 vamos a escribir 5.9. Si redondease, tendría que guardar realmente un 6. Pero aquí vemos que no, que simplemente elimina la parte con decimales y se queda con la parte entera. Y bien, vamos a utilizar ahora una variable de tipo char. A ver cómo funciona en este caso. Vamos a coger nuestra variable de tipo char, que es la variable 5, y vamos a guardar la letra A, por ejemplo. Antes nos lo he mencionado, y es que la variable de tipo char, si no escribimos nada más, solo puede albergar una letra. Para poder guardar una palabra tendremos que decirle cuántas letras tiene esa palabra. Es decir, si queremos escribir un hola, como hola tiene 4 letras, tendremos que decir que queremos guardar 4 elementos o 4 símbolos, 4 letras en nuestra variable de tipo char. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante con vectores y demás. Ahora, vamos a mostrar por pantalla esto que acabamos de guardar. Printf, nuevamente comas dobles y porcentaje C, en este caso, C de char. Y esto vamos a sacar de nuestra variable 5. Bien, vamos a mostrarlo por pantalla y vemos que aquí nos ha salido un error. Este es el primer error que tenemos en toda la serie. ¿Qué es lo que quiere decir este rectángulo de aquí? Que en la línea 23 hay algo que no está escrito correctamente o que no se puede compilar. Por tanto, el error que hemos cometido aquí es que cuando queremos guardar una letra en una variable de tipo char, tenemos que meterla entre comas simples. Si ejecutamos ahora, vemos que se compila perfectamente y que nos muestra nuestra letra A. Ha ocurrido lo mismo que antes, que no hemos puesto el salto de línea, pero bueno, podemos volver a poner contra barra n en el printf anterior y ahora vamos a ver que nos escribe la información que es nuestra letra A en la siguiente línea. Y bueno, esto ha sido un poco lo que os quería contar hoy. Estas son las variables más importantes o las más comunes que vamos a ver en los primeros capítulos, y a medida que vayan saliendo nuevas iremos explicándolas. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.